Muy buenas noches, bienvenidos a las 5 de las 7. Los acompaña Ricardo Gómez Palma. Vamos de inmediato con la revisión de las 5 principales informaciones del día de hoy. Estas son: la primera, un muerto, 37 heridos en Pichanaki. Dejan las protestas de la población contra las operaciones de Pluspetrol. Hay una comisión de alto nivel del gobierno que ha llegado al lugar en la provincia de Chanchamayo, región Junín, donde se desarrolla un paro indefinido. Hasta el momento las protestas pues han dejado lamentablemente un muerto y más de 30 heridos. La segunda, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, va a presentar, lo ha anunciado, un proyecto de ley al Congreso para evitar que personas con sentencias por corrupción puedan postular a cargos de elección popular. La tercera, la bancada oficialista se sigue reduciendo. En el Congreso sigue perdiendo integrantes. Esta vez ha sido Rogelio Cánchez quien dejó las filas del oficialismo de Gana Perú para unirse a Unión Regional. La cuarta, el fiscal de la Nación ha separado al fiscal Marco Guamán, encargado del caso de la Centralita, encargado del caso del expresidente regional de Anca, César Álvarez, y de Martín Belaúnde Locio. Su retiro, su cese, su apartamiento del cargo se habría decidido luego de que el cuadernillo de extradición que él también preparara fuera rechazado. Y la quinta, el nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Edwin Oviedo, según testimonio de testigos claves en el caso de Manuel Burga, dicen habría recibido dinero de su antecesor. Muy bien, vamos de inmediato con el desarrollo de las 5 de las 7. Esta noche nos acompañan los congresistas Javier Velázquez Quesquén del Partido Aprista y Daniel Mora Ceballos de Perú Posible, que está en camino. Ya está con nosotros más bien don Javier Velázquez Quesquén, que ha llegado, eso sí, puntual, esquivando el tráfico de estas horas de Lima, de San Isidro. Congresista, buenas noches ya. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, hay una situación complicada la que enfrenta el gobierno, nuestro país. Se ha planteado un diálogo con la oposición, un diálogo del que no participan ustedes ni el fujimorismo y otras fuerzas políticas tampoco, pero se le reclama al gobierno que ha descuidado el diálogo precisamente no solo con las fuerzas políticas de oposición, sino con organizaciones y poblaciones como las de Pichanaki en la región Junín, que desde hace semanas, meses, tenían un reclamo contra las operaciones de exploración nada más que desarrolla Pluspetrol en el lugar. Esa demanda inatendida, desatendida, ha provocado el inicio de un paro indefinido, protestas, enfrentamiento con la policía, un muerto, 37 heridos. Vamos a escuchar, congresista, si me permite, las declaraciones del ministro del Interior, Daniel Durresti, y del defensor del pueblo sobre este tema. La policía fue a la zona, trató de que se retiren, sin embargo fueron atacados con piedras, flechas, etc. La policía hizo uso de gases lacrimógenos para dispersarlos y que abandonen la zona. Consecuencia de ello, nosotros tenemos 27 policías policontusos. ¿Por qué? Porque la policía no está utilizando ni balines, ni munición de gomita, ni ningún tipo de munición. No tienen ningún tipo de arma, solamente su bar y su gas lacrimógeno. Y lo primero, hay que hacer un llamado al cese de la violencia. Claro. Efectivamente, no podemos permitir que haya ninguna persona más que pueda morir en estas situaciones, o que haya más heridos, como los que se han producido, varios de ellos incluso están heridos de gravedad.
Yo he tenido la oportunidad de hablar esta mañana con la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y que esta mañana, en este momento, se siguen produciendo. Ella me ha informado que efectivamente una comisión de alto nivel, presidida por el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, está trasladándose de inmediato a esta zona para instalar una mesa de diálogo. Bueno, eso es lo que está pasando. Congresista, ustedes enfrentaron una situación similar de pronto, pero que pues desencadenó, derivó en hechos más graves, lo que ocurrió, lo que conocemos como el Baguazo. ¿Cuál es su lectura con ese precedente de lo que está pasando ahora? Bueno, son hechos recurrentes. Hasta semanas atrás, el tema de la conflictología era medida, cuántos conflictos sociales la Defensoría del Pueblo y PCM, a través de esta oficina del Alto Comisionado de Diálogo y Sostenibilidad, se hacía una evaluación de los conflictos sociales para preverlo básicamente. Y segundo, que este es un tema que no solamente debemos encararlo desde el punto de vista policial o de la protesta en sí, sino de cómo hemos descuidado un proceso que hemos debido irlo consolidando en el tiempo desde que se creó el Ministerio del Ambiente, para que podamos informar a las comunidades indígenas que a veces, como en este caso, son mal informadas y llevadas a actos de violencia. Y para mí sería fácil el expediente de decir, oye, esta es culpa de la policía y del Ministerio del Interior. Esto no es así. Aquí lo que pasa, fíjate, hay una empresa, Pluspetrol, que desde el año 2005 tiene su concesión para explotar gas en el lote 108, el 2000. Tiene su estudio de impacto ambiental, está en la etapa final de exploración. Todavía no han perforado ningún pozo para sacar el gas. Es de gas. Y sin embargo, a los dirigentes que hemos escuchado dicen van a contaminar el río con petróleo. Todo el proceso de exploración también hay una exigencia del estudio de impacto. Esta empresa argentina ha cumplido con todos esos procesos. Esos requisitos. Aquí lo que pasa es que está fallando el Estado. Mientras que el Ministerio del Interior se encarga de perseguir a los adversarios, arreglarlos, seguirlos, aquí se tiene que utilizar mucha inteligencia. Entonces, inteligencia e información. O sea, para prevenir. Porque hace 3 días que el Frente de Defensa Medioambiental, que es los organismos de fachada, y no digo que es en Pichanaki, pero en el caso de Conga, y en el caso de Lambayeque, en Cañariaco, en Cañaris, en ambos casos, los llamados presidentes del Frente de Defensa eran gente que había sido condenada por delito de terrorismo. ¿Ya? Eso es lo evidente. Eso tiene que decirse también. Entonces, claro, eso tiene que decirse. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí ha habido un muerto, en la madrugada del día de hoy, un joven de 25 años. El ministro, lo primero que sale a decir, la policía no ha utilizado armas de fuego, pero este joven de 25 años ha sido muerto en el hospital de Pichanaki con un proyectil en el estómago, y hay 2 que están heridos más. Entonces, hay 27 policías que han sido agredidos por piedras. Pero aquí el problema es la prevención. ¿Para qué existe una oficina de prevención? Pero se licenció, pues se ha retirado el señor Vladimiro Guaro, que me parece era el encargado de monitorear estas situaciones. Yo más que creo que el tema de personas es un tema de una estrategia. No hay estrategia. Mira, la inteligencia, por lo menos, modestamente, yo he estado en ese cargo 15 meses y estaba bajo mi mando la oficina de diálogo, y nosotros pudimos prevenir muchos de los conflictos o muchas de estas sazonadas que promueven estos llamados frentes de defensa, que de buena fe movilizan a las comunidades indígenas diciéndoles, por ejemplo, que este proceso de exploración, que no significa, te lo repito, no significa abrir, no estamos en la etapa de explotación, sino de exploración, y ya le han dicho que esa actividad contamina el medio ambiente. Por lo que yo he conocido, ya esta empresa tenía su certificado medioambiental, pero además estaba en etapa de exploración. Entonces, mira cuánto dura un proceso de intervención de un privado en exploración, desde el año 2005 pero la población, hasta 2013. en realidad, también lo que decía era, al margen de que existan esos permisos, que se hayan desarrollado los estudios, dice, no queremos a Pluspetrol, así de tajante. Igual como en Cajamarca, no queremos Conga, ahí vamos, por eso te digo,
Acá hay una responsabilidad de la presidencia, del Consejo de Ministros, de los sectores correspondientes. ¿Sabes qué es lo que falta ahí? Es comunicación. ¿Cómo puede ser posible que pueda haber un volumen de inversión de 1.000, 2.000 millones de dólares y que no puedan haber un conjunto de profesionales que se encarguen de prevenir, informando adecuadamente a las comunidades indígenas de que no es verdad pues que una actividad exploratoria va a generar la contaminación que le han dicho? Pero también es verdad, congresista, que si existen esos montos para inversión y si se desarrolla esa actividad es porque es rentable, no se haya podido remediar, entiendo que no es sencillo, pues los pasivos de las empresas que operaron antes, pero que son pasivos que asume Pluspetrol cuando llega a obtener la concesión para la exploración, la explotación de esos lotes. Claro, pero yo te digo lo siguiente. Antes de en el Perú el tema de la inversión exploratoria en hidrocarburos y en minería tuvo un antes y un después con la creación del Ministerio del Ambiente, porque nosotros tenemos que cumplir con estándares de respeto de normas medioambientales internacionales. Sí. Antes, cierto, era como si se creía obviamente la intervención de los privados en extracción de estos recursos naturales, era a la bruta. Hoy día no, hoy día, como te vuelvo a repetir, hay todo un procedimiento. ¿Qué hay que hacer? Hay que ajustar el trabajo que realiza el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura en algunos casos, y la presidencia del Consejo de Ministros como organismo rector. Y la policía, que es, al final de cuentas, en la que en última instancia a veces se le pretende culpar de los hechos de violencia. Pero sí, aquí lo que hay que ver, llamar la atención, es que el gobierno ha estado descuidado, el Ministerio del Interior, agraviando a los adversarios del régimen, la PCM en 1000 cosas, y dejan el tema de los conflictos sociales a su suerte. ¿Pero qué va a pasar ahora? Está el defensor del pueblo, está el ministro de Energía y Minas, y ya bueno, ya tenemos este número de heridos, tenemos un paro que se mantiene, un puente, unas vías tomadas. Yo sí creo que un diálogo sincero sí es compatible con restablecer el principio de autoridad. Yo recuerdo que en la época que tuvimos la gestión, Beatriz Merino era la defensora del pueblo y había una coordinación muy intensa con la Defensoría del Pueblo para evitar los excesos, pero aquí creo yo de que lo que hay que hacer es, ahora que está yendo una comitiva especial de PCM, que va a llegar el día de mañana, hay que establecer una mesa. Fundamentalmente el tema es información, Ricardo, es información, porque van 4 o 5 personas ideologizadas y le dicen, mira, ¿sabes qué? Hacen un trabajo efectivo. Entonces, en ese sentido. ¿qué ha pasado en la madrugada? Y luego es muy tarde, pues, porque ya la población está convencida de que el petróleo es el demonio. Exactamente. Ya es muy tarde, estamos reaccionando, no estamos previendo. Exactamente. Por eso te digo. Entonces, se ha descuidado la labor de prevención. Entonces, lo que sí quiero puntualizar es que no podemos echarle la culpa a la policía solamente. No. Yo creo que el tema de ese muerto que tiene una bala en el abdomen se tiene que investigar. Creo que lo que hay que hacer es que esta comisión que va, el día de mañana vaya con cosas muy concretas, que se establezca un plazo rápidamente de informar de que este procedimiento de inversión tiene años. Pero la experiencia también, imagino que le dice que una vez que la situación se ha complicado hasta esos extremos, ya es muy difícil. Así es. Y te digo hace poco, cosa, ¿no? La semana pasada hemos tenido el paro, por ejemplo, de las 4 cuencas amazónicas también, donde el gobierno supuestamente había comprometido 100 millones de soles para hacer intervención social a través de obras de agua, de saneamiento, de luz. Pero algunos dirigentes dicen sí, pero son obras que están presupuestadas, no es recurso fresco que se pueda ofrecer como parte de la responsabilidad social que tenemos por los pasivos que se pueden generar en la intervención. Entonces, yo, básicamente creo que se ha descuidado la prevención, conflictos siempre van a haber, hay 32 proyectos que están estancados, en trámites en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de Energía, que hay mucho temor en los funcionarios de poder soltar las autorizaciones. Pero hay experiencias positivas también respecto a ese tema. Cuando se ha hecho una inversión adecuada, con tiempo. Como Chinalco, por ejemplo. Por eso, sí se puede. Como Chinalco. No es que simplemente se abandone la cancha en manos de quienes son opuestos a la inversión. La conclusión es, esto tiene que ser una política de Estado permanente. Y ¿sabes qué? Un rol muy importante lo cumplen aquí los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia están trabajando para te previenen estas cosas. Te previenen, la labor de inteligencia que hacen, te previenen dónde se están fermentando los actos de violencia
que puedan generar problemas al Estado. Y con inteligencia también se puede exactamente. accionar para desactivarlos, ¿no? Exactamente. Bueno, congresista, vamos a pasar al segundo tema de la noche. Las 5 de las 7 tiene como segundo tema una situación que es tan preocupante, ¿no? Estamos hablando de, mira lo que pasa en los gobiernos regionales, la corrupción es un fenómeno que no es de ahora, ni del gobierno pasado, sino es un tema recurrente en nuestra historia republicana, pero ¿qué hacemos para ponerle el cascabel al gato? Bueno, hay iniciativas como la del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Francisco Tábara, quien ha señalado que va a presentar un documento, un proyecto, al Congreso para evitar que personas con sentencia por delitos de corrupción puedan postular, puedan acceder a cargos públicos, a cargos de elección popular. ¿Qué le parece? En principio. Me parece una iniciativa del Congreso para sancionar la corrupción. Me parece que esta propuesta es más seria, más responsable que la que sacó la semana pasada el Contralor General de la República, estableciendo de que los condenados por delitos de peculado y colusión, la pena sea efectiva. Ahora, lo que hay que hacer es, hay que ver si eso va de la mano con la mayor construcción de cárceles. Si le recortamos el gran presupuesto que hoy día tiene la Contraloría, que durante 8 años, por ejemplo, en la región Ancash, si no muere en Olasco, no pasaba nada. No pasaba nada. Entonces, ahora hay que, los que son condenados por delito de peculado y de colusión, pena efectiva, perfecto. No, pena efectiva, perfecto. A ver si hay las cárceles para llenar. Ahora, hoy día las cárceles son un centro de perfeccionamiento del delito. Entonces, pero sicarios que no van a la cárcel, la que ha planteado el día de hoy el doctor Tábara sí me parece más seria por lo siguiente. En países donde la democracia, donde la democracia florece, donde sus instituciones son independientes y respetables, como por ejemplo Inglaterra, por ejemplo, ahí sí, por ejemplo, los que son condenados por delitos aduaneros no pueden volver a trabajar en el Estado de por vida. Entonces, yo sí creo que determinados delitos de corrupción que están de los delitos contra la administración pública sí deben merecer que aquel que es condenado, si la justicia ya demostró que es condenado regularmente en la administración pública, ya no vaya el Estado ¿cómo puede preservar su integridad moral? Impidiendo que esa persona vuelva a representar. Pero, por si acaso, no todos los delitos. Por ejemplo, los famosos delitos de abuso de autoridad, por ejemplo. Ahí sí no estaría yo de acuerdo, sería discutible que te condenan por un delito de abuso de autoridad y que por eso no puedas volver a hacer. Pero otra cosa es peculado y otra cosa es colusión, donde yo sí creo que en estos casos, peculado, colusión, negociación incompatible, ahí sí aquel que es condenado, aplicándole el procedimiento de la pluralidad de la instancia, no puedan volver, no solamente a cargo de elección, sino pueden volver a la función pública. No puedan volver a la función pública. El Congreso tendrá tiempo, tendrá voluntad para revisar ese proyecto, porque hay otros también, cuando hablamos de reforma electoral, que presentados también por el propio Jurado Nacional de Elecciones, por la OMP, por otras instituciones, por el mismo Congreso, que están en el Parlamento Nacional y que no se revisan. Yo creo que esta propuesta es seria, yo la complementaría, porque el presidente del jurado ha hablado de las autoridades de elección popular, pero un alcalde cuando comete un delito de colusión no lo comete él solamente, el comité de adquisiciones, todos los funcionarios. Entonces, yo sí creo que si queremos enfrentar verdaderamente esta lacra, lo que hay que hacer es que aquel que es condenado por delito de peculado, colusión, negociación incompatible, ellos una vez condenados no puedan volver al Estado, y el Estado tiene todo el derecho en una sociedad democrática de preservar su imagen, su integridad moral frente a los ciudadanos, ¿no? Mire lo que ha pasado, por ejemplo, en la región Ancash. Ahora, aquí se da una paradoja. Fíjate, en Cajamarca y en Ancash, el presidente que ha sido condenado, y ahí el señor Ríos fue parlamentario por Ancash y luego ha postulado y ha ganado con una alta votación. Inclusive sus electores han querido hacer unas colectas para ayudarlo a pagar la reparación civil del Estado. Por eso digo, este es un tema increíble. Este es un tema cultural, hay que enfrentarlo. Yo no me opondría a esa propuesta que hay que, como te digo, hay que complementarla, pero hay que acotarla a los delitos que tengan que ver con aquellos que manejan recursos públicos, que son, donde está de por medio los recursos públicos, en el caso de los delitos de peculado, cuando pero le das eso se aplica para adelante, porque mire, hay algunas personalidades, y yo no sé si se aplican los delitos, pero por ejemplo,
lo inmediato es el caso del señor Alejandro Toledo, el presidente de la República que tiene un proceso en el Ministerio Público, el caso de Coteva. ¿Ese caso aplicaría? No, porque es un tema, primero que es un tema de lavado de activos que está en investigación. Y segundo es que no solamente en el Perú, sino que en el mundo entero está garantizado el principio de la irretroactividad de la aplicación de la ley penal en el caso, especialmente en materia penal. O sea, se han podido liberar, puede ser discutible en materia laboral, pero en materia penal no hay una aplicación retroactiva de la ley penal. A algunos les sonará un poco duro, pero es la verdad. ¿A quiénes se le aplicaría? Tan es así que no aplica para estas elecciones. Se ha planteado el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, y es un tema que está discutido no solamente en el país, sino en muchos países del mundo. Sí, porque en principio suena sano, ¿no? Es decir, porque si a una persona que ha cometido un delito de corrupción o es sospechosa de haber cometido un delito de corrupción, se le inicia una investigación, se le procesa, pero usted sabe, hay herramientas legales, hay modos de dilatar las diligencias y los procesos, pues a veces prescribe el delito que dio origen a la investigación. Pero esa es la pereza judicial. Ese es un tema, pero hay otros casos, y usted también lo sabe, en que esa imprescriptibilidad de un delito se utiliza como un arma política para tener siempre perseguido, siempre procesado al enemigo político. Así es. Pero, ¿qué tiene que ver eso mucho con la institucionalidad? O sea, estamos atacando los efectos y no las causas. Aquí lo que pasa es que todavía no consolidamos la independencia y la eficacia de instituciones fundamentales como el Parlamento, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la propia Contraloría. Los partidos políticos. Entonces, por supuesto, en su labor que tiene que ser de formación cívica y cultural de los valores que deben inspirar todo aquel que quiere trabajar en el Estado. Pero esto a veces se plantea así liminarmente o epidérmicamente diciendo, bueno, vamos a plantear que los delitos de colusión y peculado, todos los que sean condenados vayan a la cárcel. Mañana generas tú un problema de hacinamiento en las cárceles. Otro problema recurrente. Entonces, de esto hay que trazar toda una política de Estado. Y yo creo que la Comisión Anticorrupción, que tiene a cargo la presidencia del Consejo de Ministros, donde está representado la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial, pueden preparar una iniciativa integral que permita que cada vez sea más lejano, más repelente la posibilidad de que aquellos que ingresan a la función pública por representación o por función también no puedan lacerar los bienes públicos que se le da para su manejo o administración. Porque, repito, no solamente la propuesta debe alcanzar a los que son por elección popular, a las autoridades que son elegidas por elección popular, sino a los funcionarios que están comprometidos con el hecho electivo. Cuando a una autoridad la condenan... Es que no lo hizo solito, pues. Por supuesto. Hubo un gerente, hubo un presidente de la Comisión de Adquisiciones, muchos de ellos se someten a la confesión sincera y le echan la culpa a uno, pero todos ellos, está bien, perfecto, le puede rebajar la pena al que se somete a la confesión sincera o se vuelve un colaborador eficaz. Pero lo que no puedes permitir es que vuelvan a la función pública. Y eso sí es posible que el Estado pueda protegerse contra aquellas personas que depredan los bienes. Y luego tenemos que revisar también el tema de los partidos políticos, porque quienes llegan a un cargo de elección popular son parte de un partido, son invitados de un partido o de un movimiento regional. Y esta mañana, mire, conversábamos con un colega nuestro corresponsal en China, Jorge Minaya, que está de visita, y nos planteaba algo interesante que está ocurriendo allá. Y los partidos políticos, bueno, el partido político comunista chino, ha convertido precisamente la participación en un partido en una cuestión profesional, de admisión, como si fuera una carrera, porque dicen, quien va a ser un político lo tiene que hacer en serio, porque va a administrar fondos del Estado, porque va a tener que ver con temas tan serios y sensibles como la salud pública, como la educación, como la administración de justicia. No deja de tener razón. Acá tenemos partidos permanentemente en crisis, porque usted mismo lo señalaba hace un momento, no han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, puede ser muy valiosa esa reflexión con relación a China, pero yo te lo podría también presentar la otra parte complementaria de ese diagnóstico. China es uno de los países que lideran los más altos niveles de corrupción en el mundo. También. ¿No? Te lo pongo así. Yo creo que los partidos políticos tienen que refundarse sobre la base de hacer de sus dirigentes gestores públicos, que sean eficientes. Hoy día, esta clase media emergente, que hoy día
tributa, que paga sus impuestos, exige de los políticos mayores estándares en sus servicios, en sus autoridades. Entonces, no es que estén contra la política, sino están contra la forma de hacer política. Entonces, los políticos hoy día no solamente debemos hablar y desarrollar las teorías de los principios y los valores que inspiran a cada movimiento político, sino también de preparar a la gente para que cuando ingrese a la administración pública en alguna u otra responsabilidad, no solamente lo hagan con eficiencia, sino también con honradez. Bueno, y para cerrar también ese apunte que venía desde China, desde otra concepción de la política, de la sociedad, recordemos que si hay corrupción, esta se sanciona también muy duramente. Acaban de ejecutar a un alto funcionario implicado, y no solo implicado, sino ya comprobadamente responsable de actos de corrupción muy serios. Bueno, eso es otro mundo, eso es lo que ocurre en China. Tenemos nosotros que revisar ahora más bien lo que está pasando en nuestro país, revisamos los titulares y luego volvemos con más aquí en las 5 de las 7. Muy bien, estamos de regreso con las 5 de las 7. Nos acompaña esta noche Ricardo Gómez Palma. Nuestro invitado de hoy es el congresista Javier Velázquez Jequén, representante del Partido Aprista por la región Lambayeque. Congresista, continuamos. Nuestro otro invitado, suelen ser dos los presentes aquí. El congresista Daniel Mora Ceballos lamentablemente ha tenido un percance, no ha podido llegar a tiempo, no lo va a hacer. Bueno, el Congreso de la República, y a propósito de la crisis de los partidos, ve cómo la bancada oficialista se sigue reduciendo, congresista. Esto no es motivo de celebración para la oposición, que más bien debe ver con preocupación cómo la opinión pública contempla entre, ya no sé, pues si con escepticismo, con cólera, con pena, con sorna, con risa, cómo el Congreso sigue siendo un escenario donde los partidos se siguen descomponiendo. Eso le ocurre a la bancada oficialista de Gana Perú, es cierto. Rogelio Canches se ha ido de la bancada. Pero también un elemento a considerar. Sale de Gana Perú, de la bancada oficialista, y pasa a integrar Unión Regional, porque Unión Regional había perdido a Cecilia Taid y en esa condición no podía ser bancada, ¿no? Ahora sí lo es con la llegada de Rogelio Canches. Rogelio Canches... era un invitado, me parece. Era invitado en el Partido Nacionalista. Siempre, normalmente, estas diásporas se dan en aquellos movimientos aluvionales que para ganar una elección pues juntan de todo, ¿no? Juntan y luego, evidentemente, en este caso el de Rogelio es que él es miembro de un movimiento independiente, tiene su partido independiente, el Callao, ¿no? Claro. Exactamente, y ha tomado la decisión de apartarse. Pero yo me refiero a la consistencia integral de las bancadas. Nosotros... El quinquenio pasado también. Entramos 6 bancadas y terminaron 9. Ahora entramos 6 bancadas y terminamos 9 bancadas. Entonces, como tú bien dices, creo que, primero, no es un tema solamente de la crisis de los partidos políticos, sino también cómo está el marco legal. Y en la ley electoral vamos a abordar este tema. Yo creo que debemos acabar con... ¿Va a haber tiempo de revisar porque la reforma electoral? Mira, en este tema hay que ser muy puntual, Ricardo. Yo creo que el mecanismo de las alianzas electorales tiene que ser reemplazado por alianzas programáticas. Y te lo explico. A ver. Ahora la legislación permite que tu partido A, partido B, no interesa las ideologías, nos juntamos para presentar una candidatura, una lista única al Parlamento, y una vez que termina la propia ley electoral dice que la alianza electoral termina. O sea, te eliges y ya terminó la alianza electoral. Entonces, ¿dónde está el compromiso con los electores? Y ahí no hay digamos, el establecimiento de esa barrera mínima, esa valla, claro, ¿no? Por supuesto. Porque si se juntan 3, 4 partidos... Debería ser la valla más alta. Superan el 5% que es el mínimo, pero ahora hay la propuesta de no lo que hacen. Con Javier Descanseco en vida formamos formamos un grupo de trabajo con Javier Bedoya, con Luz Salgado, Marta Chávez, y ahí hicimos una propuesta. Las alianzas electorales a la valla tienen que ser más altas, porque son varios movimientos y partidos los que concurren. Para los partidos políticos, 5%. Pero además te digo, y volviendo al tema de por qué debemos reemplazar las alianzas electorales por las alianzas programáticas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es lo siguiente. Una cosa es que yo haga una alianza contigo sin enterar qué programa tienes tú de gobierno y el mío, sino para ganar la elección, y ahí termina nuestro compromiso. Y otra cosa es que al elector le digamos, mira, nos estamos juntando en base a este programa de gobierno.
Pero es luego una alianza programática, espérate. Entonces, quienes son elegidos bajo una alianza programática tienen que tener el compromiso de, durante el tiempo que fueron elegidos, cumplir con esa alianza programática. Tú dirás, sí pues, pero ¿qué pasa si el que gobierna incumple o el parlamentario, por hacer cumplir la propuesta de gobierno, se aparta? Eso lo establecerá la ley. Pero yo creo que le da mayor consistencia a las bancadas. Mire usted el partido de gobierno, Gana Perú, que tenía un programa y luego lo cambió por otro. Por eso, ahora ha vuelto a cambiar. Bueno, por eso te digo, es que yo soy, en ese tema, creo que hay que ser muy prudente en no hablar de transfugismo, porque muchos de los que se fueron de Gana Perú salieron elegidos con el programa de la Gran Transformación. Y ellos dicen, oye, nosotros fuimos elegidos con este programa, y para ganar la segunda vuelta el señor Humala, o sea, respaldó la hoja de ruta. Por eso, ¿quién está faltando al compromiso? Por eso, exactamente. Por eso hay que ser muy prudentes y no estigmatizar al congresista que renuncia a una bancada. Por ejemplo, el tema de Cecilia Taid, Cecilia ha tenido la decencia de renunciar no por un tema electoral o personal, sino por un tema programático, como lo ha hecho, por ejemplo, Gabriela Pérez Solar, Luz Alcorta. Ellos no lo hacen por un tema de estar migrando de una bancada a otra, sino lo han hecho por una cuestión principista, programática. Por eso creo que este tema hay que mirarlo con mucha cautela y no caer en el facilismo de decir porque renunció y se fue a otra bancada es transfugismo. Muchos de los que han salido elegidos y siguen en sus bancadas hoy día no responden a los designios que su electorado le dio. Hoy día colaboran con el gobierno incondicionalmente y no fueron elegidos para eso. Entonces, creo que en la ley electoral que ha mandado el Jurado Nacional de Elecciones y en este trabajo que ha producido la Comisión de Constitución durante estos 3 años, va a permitir que nosotros podamos hacer estas modificaciones que tiendan pues a que haya en el Parlamento Nacional por lo menos hayan bancadas que sean consistentes. Y por ejemplo, en el caso nuestro, en los últimos 3 periodos parlamentarios, nosotros ingresamos 28 parlamentarios, nos fuimos 28, ingresamos 36, nos fuimos 36, eso sí, ahora 4. La disciplina de los compañeros porque tiene que ver con un compromiso programático ideológico, ¿no? Congresista, le pido por favor una pausa porque usted sabe, la noticia no se detiene, la noticia es lo principal aquí en RPP, mantener informados a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, y ahora tenemos contacto con Pichanaki. Hay lamentablemente nuevos incidentes entre la policía y los pobladores. Tenemos con nosotros ya a Ana Melba Villar, nuestra corresponsal, nuestra colaboradora en esa ciudad. Ana Melba, buenas noches, adelante. Efectivamente, producto de los enfrentamientos que se han suscitado por la policía y los manifestantes, suman a 2 los fallecidos. Se trataría de Marcos Circañaupa Sánchez, de 33 años, cuyo diagnóstico es proyectil de bala en el cráneo. Él, en horas de la mañana, ha sido trasladado hacia Huancayo. Todo da a indicar que ya no habría llegado a la sala quirúrgica. En estos momentos, más de 3.000 manifestantes se reúnen a la altura del Grifo Moralitos, en la carretera marginal en Pichanaki, donde han armado un estrado a fin de recepcionar al ministro de Energía y Minas, pero hasta el momento no se hace presente, caso que enardece aún más a los manifestantes y a la población. Cabe destacar que también es velado el cuerpo sin vida de Ever Pérez Huamán, de 22 años, quien pereció producto de estos enfrentamientos del día de ayer. No hay ninguna autoridad del Estado hasta estos momentos, solamente está por pronunciarse el defensor del pueblo. Por otro lado, un grupo de pobladores que están armando una comisión pretenden trasladarse hasta la base militar, donde al parecer estaría refugiado la comisión que ha partido por parte del gobierno. Por otro lado, los familiares lloran este deceso de Ever Pérez Huamán, de 22 años. En cada momento, los manifestantes lanzan arengas de rechazo a la empresa Plus Petrol. Es lo que podemos informar, colegas. Sí, Ana Melba, por favor, si nos reiteras, Ana Melba, por favor, la identidad de la persona que habría perdido la vida a consecuencia de esos enfrentamientos. La segunda víctima mortal. Marco Circañaupa. Marcos Circañaupa Sánchez, de 33 años, su diagnóstico es proyectil de bala por el cráneo. Él estaba inconsciente el día
de ayer ya por la madrugada, hoy a las 8 de la mañana ha sido trasladado hacia Huancayo. Todo esto está generando cierta incomodidad en los pobladores del Selva Central. Cuando nos dices, Ana Melba, que hay una comisión que desea trasladarse a la base militar de Pichanaki, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Tienen permiso para hacerlo? ¿La policía les va a permitir el paso? ¿O es que esa es una decisión unilateral de los pobladores de querer entrar a la base militar de Pichanaki? Es una decisión que ellos vienen tomando de manera óptima, pero todavía los diálogos no se está dando todavía por parte de la policía. Al parecer, en todo esto va a interceder ya lo que es la Defensoría del Pueblo. Muy bien, Ana Melba, muchas gracias por la información. Lamentablemente, congresista, esto es lo que está pasando ahora, lo comentábamos de entrada, faltó inteligencia, faltó un trabajo previo, y el resultado son ya 2 personas muertas. Si se confirma, como nos comentaba nuestra corresponsal, el deceso de Marco Circañaupa Sánchez, de 33, producto de una herida de bala en la cabeza. Pero el ministro del Interior nos dice que los policías no tienen armas de fuego o no las están empleando. Aquí lo que ha pasado es que en la madrugada un grupo de miembros de las comunidades incentivados por el Frente de Defensa se han acercado al cuartel militar. Ahora van a volver a intentarlo. Porque ahí la empresa Plus Petrol ha dejado un almacén, digamos. Un almacén. Entonces, esto lo primero que tiene que esclarecerse quiénes son los responsables de estos disparos. Y el ministro ha dicho que la policía no tenía arma de fuego. El chico que ha muerto en la madrugada de 25 años es con una bala en el vientre y este tiene una bala en la cabeza. Y hay otro que también está delicado, bien grave, también con un proyectil. Eso tiene que aclararse. Porque la policía también tiene protocolos de acción y modos de contener situaciones tan difíciles como esta. Porque también recordemos, o sea, pedirle a la policía que se contenga y que solamente lance bombas lacrimógenas y se proteja con su casco cuando la población sale de control en gran número es complicado, ¿no? Por eso es que la prevención es fundamental y por eso es que en prevención, ya está esto tasado, la inteligencia humana es muy valiosa y nosotros tenemos buenos equipos de inteligencia en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestras fuerzas policiales que pueden hacer este trabajo, pero lamentablemente esto ha estado descuidado por el gobierno y ahora vemos estos resultados, que no nos alegramos. No, esperemos que un llamado a la calma más bien diálogo, de la población. El diálogo serio y sincero no es incompatible con restablecer el principio de autoridad. Pero también. ¿Se puede en ese lugar? Sí es posible. ¿En Pichanaki? Sí es posible si hay una voluntad política. Sí es posible. Sí es posible. Te lo digo por experiencia. Sí es posible. Sí es posible si es que hay un diálogo sincero, si uno rápidamente se pone en contacto con los dirigentes de las verdaderas comunidades y si uno pone también a buen recaudo a estos dirigentes llamados Frente de Defensa, que no responden, de verdad te lo digo honestamente, ojalá que me equivoque en este caso, que no responden a defender la vida, la tierra, el agua, el medio ambiente, de las comunidades pero tampoco eso no puede ser a costa de la vida. Claro, exactamente. Eso no puede ser a costa de la vida de personas. El reclamo de la población siempre tiene que ser escuchado, atendido. Así es, exacto. Oportunamente. Y tiene que identificarse también quiénes son, quienes más bien tratan de, pese a los diálogos que hemos conversado, hemos escuchado hoy día también a otro dirigente de las comunidades indígenas nativas de la zona que dice, sí, estamos esperando el diálogo, tienen reclamos pendientes de solución y quieren que los compromisos se cumplan, los compromisos del Ejecutivo y de la empresa en cuanto a remediación del daño medioambiental, pero no han tomado el puente ellos. Claro, pero hay un sector, claro. Hay un sector que sí ha tomado y se enfrenta a la policía. A veces el sector mayoritario es persuadido cuando se le informa, porque a veces son pequeños grupos ideologizados que lo que hacen es estimular estos actos de violencia, porque al final de cuentas terminamos la pita rompiendo por el lado más débil, la policía, la culpable. No, aquí lo que hay que hacer, hay que pedir que se investigue. ¿Dónde está el ministro? Creo que debe estar tuiteando, pero aquí lo que hay que hacer es que esta comisión de alto nivel sea acompañado por la Defensoría del Pueblo. Ahí está el defensor. Sea acompañado por la Defensoría del Pueblo. La Defensoría tiene un representante. Pero yo creo que en estos casos, si va el doctor Vega,
es más importante. Es muy, Sí. no te imaginas la capacidad de disuasión que Y tiene mejor el que no Defensoría vaya del el Pueblo. señor Urresti, mejor que vaya el ministro Mayor, el ministro del Medio Ambiente. Alguien que vaya el ministro Pulgar con Vidal. la posibilidad También. de resolver estos problemas, porque acá de lo que se trata es que La se le ha misma dicho a señora las, Najara. se le ha dicho a las comunidades que esto va a contaminar el medio ambiente, entonces hay que informar, y creo que en estos casos la primera ministra es la que debe coordinar estos También. equipos que visiten esta zona, ¿no? Muy bien, lamentablemente con esa información nos tenemos que ir a la pausa, regresamos con la parte final y los dos últimos temas de las 5 de las 7 de esta noche. Estamos de regreso con las 5 de las 7. En cualquier momento retomamos contacto con Pichanaki. Está lamentablemente viviéndose momentos muy tensos en el lugar. Según la información que nos ha proporcionado hace minutos nada más Ana Melba Villar, nuestra corresponsal en la ciudad, habría perdido la vida, y es la información que ella maneja y nos la ha alcanzado Marcos Ilcañaupa Sánchez, una de las personas que resultó heridas en los enfrentamientos de la madrugada de hoy con la policía cuando intentaron acercarse, tomar el cuartel militar de la ciudad. Tiene 33 años de edad y sería la segunda víctima mortal de estos lamentables enfrentamientos. Congresistas, seguimos revisando la información de las 5 de las 7 y la tercera es la confirmación de la separación del cargo del fiscal a cargo del caso La Centralita, el caso de Martín Belaúnde del Ocio, el señor Marco Guamán, luego de que la justicia de nuestro país, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, desestimara pues ese pedido de extradición que, entre otros, fue armado, sustentado por el fiscal Marco Guamán. Bueno, me parece que es coherente la posición que ha tomado el Ministerio Público. Ya habían retirado al fiscal Gustavo Quiroz, que fue uno de los que participó en la reunión con el ministro de Justicia, con Marco Guamán, que fue este hecho denunciado por la ex procuradora Vilcatoma. Y creo que más que por haber preparado mal el expediente de la solicitud de extradición de Martín Belaúnde, creo que tiene que ver por este caso de darle mayor independencia a la investigación, porque en estos casos el Estado, a través de sus procuradores, es parte en la investigación. ¿Y por qué digo que es coherente? Y me parece muy bien la decisión que ha tomado el fiscal de la Nación, porque además este fiscal el nuevo, el doctor Elmer Chirre, él está viendo el caso Antalsis, que está vinculado al tema de la centralita. Entonces, yo creo que aquí no es un comenzar de nuevo, sino es repotenciar la investigación. Porque eso es el peligro cuando hay cambios a mitad del proceso, ¿no? Sí. Uy, de nuevo, vamos a ver cómo empezamos. No, pero yo creo que eso es lo que pasó en la Procuraduría. ha sido necesario este relevo, había que garantizar la independencia constitucional que tiene el Ministerio Público, y estaba en cuestión el hecho de que el fiscal Guamán y el fiscal Gómez se habían reunido con el ministro de Justicia, y este cuestionamiento ponía en tela de juicio los la ex independencia. procuradores señalaban que el Ministerio Público no estaba haciendo su trabajo, que se tomaba demasiado tiempo y que era más que sospechosa su actitud, sobre todo luego de esa reunión. Ahora con el nuevo Código Procesal Penal, pues el que impulsa la investigación es el Ministerio Público, el que tiene que darle valor probatorio a los hechos, sustentarlos. Entonces, si se ha hecho este relevo, me parece que es oportuno, que es necesario para que la investigación pueda volver a tener la eficacia que todos queremos, para que este hecho delicado que costó la muerte del señor Nolasco en Ancash se pueda desentrañar y los responsables puedan ser sancionados. Pero además, repito, el tema de la centralita va a ser conocido por el doctor Chirre, que también ya conoce el tema de Antalsis y de los negocios que ha hecho el empresario Martín Belaúnde. De tal manera que no será un inicio de la investigación, sino será reencauzarla por el camino que llegue a cumplir con los objetivos que se trata todo proceso de investigación, ¿no? Y ahora él va a poder tomar parte en la posibilidad de presentar una nueva solicitud de extradición, pero ya por delito de lavado de activos, lo que es más complicado de probar. Sí, el tema es que... ¿Ese proceso de extradición ya se cayó, considera usted? Se ha caído, mira, los delitos, como alguien dijo, los delitos están ahí, pero la verdad es que lo que
nos ha generado indignación es que no se haya conocido que el reglamento de extradición boliviano no establece, no autoriza extradición de personas que son privadas por el delito de peculado, y eso se debió conocer en el Perú cuando se formó el expediente, que la pena menor de 2 años que no es extraditable en Bolivia estaba el tema de asociación ilícita para delinquir, ahora lo que queda es por lavado de activos. Ahora, para volver a presentar el expediente hay que organizarlo bien, que permita justificar la extradición por este delito que ha quedado habilitado por la resolución de la Corte Suprema. A mí me parece... Pero es más complicado probar o establecer ese delito. Sí, está bien, ¿no? Pero está bien, pero todo esto estuvo previsto en el esquema de la fuga del señor Martín Belaúnde, por favor. Y algunos dicen que esto no tiene nada que ver con el proceso de refugio, de la solicitud de refugio que él ha interpuesto en Bolivia. Sí tiene que ver, porque su propio abogado, el doctor Valda, acaba de decir que en la apelación que han hecho para la denegatoria de la condición de refugiado, están argumentando de que al no haber delito se trata de una persecución política, y con eso pretenden revertir la decisión que ha tomado el CONARE en el tema de la solicitud de refugiados. Yo creo que sería un pendón para el gobierno boliviano que puedan darle esta condición de refugiado o de no extraditable a una persona como Martín Belaúnde Lózano. Bueno, ¿usted considera entonces que esto y el panorama actual configura en favor de Martín Belaúnde Lózano? No, porque yo la información que tengo pasando, es que más bien él está un tris de ser entregado. Todo esto que está pasando es todo el apoyo sistemático que el gobierno le ha venido dando al amigo de la pareja presidencial. Habría que ser ingenuos. Todas estas cortinas de humo que tienen, el reglaje, la persecución, los agravios de Urresti a la oposición, es para tratar de minimizar un tema tan delicado como la de este señor, que semana a semana nos venimos enterando de la forma como pudo organizar todos sus negocios en el gobierno, en tanto a nivel nacional, regional, con la complacencia de muchos que ahora levantan la bandera de la lucha contra la corrupción, ¿no? Bueno, y la información que tengo es que tienen otras redacciones, pero falta documentarlas, pero de muy buena fuente es que, y como ya más o menos se intuye, ¿no? Que las informaciones nuevas que están saliendo contra Nadine Heredia provienen de él, que es más o menos la forma de presionar que tiene desde fuera todavía para tratar de prolongar o negociar una salida que no lo perjudique. Y a veces uno mira con sorpresa, por ejemplo, la declaración de Daniela Bogotá diciendo que el APRA está detrás de esto, cuando es su asesor, el que le construyó gestores que tuvimos que desactivarlo porque era una plataforma electoral que estaba construyendo en el Congreso con recursos públicos. Es el señor Paredes, creo, sí, Paredes, el que ha hecho esta denuncia documentada. También. Documentada. Entonces, eso será materia de una investigación. Esta mañana el congresista Daniela Bogotá nos ha hecho un par de cosas y que quería que usted las comente, porque no conozco yo el proceder parlamentario y cómo ocurrió esto. En profundidad, al menos no. Él nos dice, el señor Paredes Terry era mi asesor, pero no conocía de estos manejos de Gana Perú a nivel nacional, de manejo de finanzas. Él no conocía eso porque yo lo contraté como mi asesor para que viera temas del partido a nivel nacional, pero que no tenían que ver con finanzas. ¿Ha contratado? No, eso no puede... Daniel, dice que ha contratado a una persona en el Congreso como asesor para que vea temas partidarios a nivel nacional. Es especular. Pero por eso, creo que se ha equivocado. Primero que le van a aplicar la ley que ha promovido el Contralor, pero no, yo digo, este abogado Paredes Terry era su abogado, su asesor de Daniel, y luego era asesor del Congreso, en la presidencia, y fue el que impulsó este tema de gestores. Pero nada lo descalifica, y creo que lo que hay que hacer ahí es que las investigaciones se profundicen. Pero descalificarlo, decir que el señor está haciendo... es proaprista o como plantean algunos que porque quiso hacer un acuerdo con el Maguadef, descalificar, es como querer castigar al mensajero que trae la mala noticia y no desvirtuar la mala noticia. Que por más cuestionamientos que pueda tener el señor Paredes Terry, eso no desvirtúa la denuncia que ha presentado. Yo he visto ayer en la sesión de la Comisión de Fiscalización y ha sido muy contundente sus denuncias que ha hecho, ¿no? Muy bien, vamos a revisar la última información, la quinta del día de hoy.
la que pues señala directamente al nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Edwin Oviedo, el presidente del club Juan Auris de Chiclayo, precisamente de la región de Lambayeque, donde viene el congresista Javier Velázquez Gesquén, un hombre de empresa exitoso, pero que según colaboradores o testigos eficaces en un caso que investiga la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, a propósito de esta investigación que se sigue a Manuel Burga, el expresidente precisamente de la Federación, pues señala que Edwin Oviedo, entre otros, habría recibido en su condición de presidente de un club que tiene voto precisamente en las elecciones para la Federación, habría recibido pues dinero para apoyar la permanencia en su momento de Manuel Burga en el cargo, cuando se desempeñaba como dirigente, presidente del club Juan Auris, desde el 2009. Pues, ¿no? Así es, que estos hechos se dieron en el 2009, pero yo creo que es muy relativo, la verdad, el honor de las personas hay que preservarlo, está en etapa de investigación, este caso recién se inicia, y me parece muy bien que Edwin Oviedo lo primero que ha dicho es, vamos a colaborar con la investigación, ha negado categóricamente que haber recibido dinero en forma irregular para... Bueno, acusan a todos los presidentes de federación, están presidente del club, acusando a varios, y esto se está sustentando en la versión dada por dos supuestos colaboradores eficaces. Sí. Creo que esta condición tiene que el fiscal y el juez, que es una investigación reservada, tienen que amarrarlo a otros elementos fácticos que puedan justificar esta grave imputación. Pero yo creo que en este tema lo más importante es que tanto Edwin Oviedo como las otras personas... Están todos absolutamente, Federico Cuño, del Cristal, que Joaquín Ramírez, del UTC de Cajamarca, pero que es congresista de la República por el Fujimorismo, Richard Acuña, de César Vallejo, el hijo del señor César Acuña, ¿no? Presidente de la Asamblea. Bueno, en fin, todos están metidos en ese tema y hay que tomar también... político, pero hay que tomar las cosas con mucha prudencia. Es la sola versión de dos colaboradores eficaces. Que buscan reducir sus penas. ¿Cuántas de estas colaboraciones se caen? Porque la sola declaración, como lo dice la propia ley, no es ya la conclusión de la imputación, sino tiene que haber otros elementos que en el pasado eso le ha costado imputación. Prisión a muchas personas. Y esta investigación de lavado de activos a Burga pues tiene ya casi 8 años, se le está investigando los 12 años de gestión y hay que esperar los resultados de la investigación, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, congresista Javier Velázquez Gesquén, por su participación esta noche en las 5 de las 7. Nosotros tenemos que dejarlo ahí. Vamos a revisar los titulares y luego manténgase en la sintonía de RPP Televisión. Ya viene el informativo de RPP. Buenas noches.